Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Hoy tenemos la presentación del profesor Alejandro Fernández Benavides, quien es candidato a ascenso a la categoría titular en el escalafón docente de la Universidad del Valle. Vamos a escuchar la presentación del profesor Alejandro a cargo de la profesora Susana Matallana. Profesora Susana, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, el profesor Alejandro Fernández Benavides tiene una licenciatura en lenguas extranjeras, inglés y francés de la Universidad del Valle y también tiene una maestría en estudios interlingüísticos e interculturales también de la Universidad del Valle. Sus áreas de docencia e investigación se desempeñan en la parte de la interculturalidad, enfoques críticos de la cultura, pedagogía crítica, multimodalidad y pedagogías multimodales. Algunas de sus publicaciones que se destacan son las siguientes: Language Learning from an Intercultural Perspective, Exploring Afroculture, Exploring Culture as a Step in the Development of Intercultural Skills, Exploring Music to Learn Languages from an Intercultural Perspective y Explorando la música para aprender lenguas desde una perspectiva intercultural. Adelante, profe. Muchas gracias, profesora Susana. Profesor Alejandro, bienvenido. Lo escuchamos. Hola, hola colegas, muchísimas gracias. Quisiera pedir permiso para compartir mi pantalla, por favor. Sí, dale. Debería. Gracias. Bien. Listo, colegas. Bueno, muchísimas gracias. Buen día a todas y todos. A continuación voy a hacer mi presentación de 20 minutos. Quisiera aclarar que el artículo que voy a presentar hoy emerge de un trabajo de grado, de pregrado que dirigí en la universidad en la que antes trabajaba, junto a la estudiante Stephanie Palacios, a quien invité, pero pues lamentablemente por cuestiones laborales no puedo asistir. No obstante, tras ella, pues digamos que tener aprobado su trabajo y tras haber hecho esta investigación, decidimos ponerlo en términos de artículo. Quisiera, pues, bueno, como tal aparece en el mismo manuscrito. Bueno, la presentación de hoy se llama Explorando la música para aprender lenguas desde una perspectiva intercultural. Muy rápidamente, esta es la agenda. Voy a abordar muy brevemente lo que es la introducción, el problema de investigación, las preguntas, una discusión teórica muy breve y quisiera abordar con mayor detalle lo que es la metodología, los resultados y la discusión y ya para cerrar con las limitaciones y las conclusiones. En primer lugar, digamos que esta investigación emerge en un panorama postmoderno que está altamente marcado por ciertos elementos que nos han presionado a adoptar, digamos que el inglés como lengua franca a nivel global, que nos han adoptado a establecer con mayor frecuencia y mayor profundidad de interacciones con personas de otras culturas en otras latitudes geográficas y particularmente nos han impuesto, digamos, una serie de desafíos a nivel educativo, económico, tecnológico y político que digamos que convergen hacia la adopción de lenguas adicionales, ya ni siquiera, perdón, solamente el inglés, sino otra serie de, digamos, de lenguajes, otra serie de recursos semióticos para comunicarnos. Y adicionalmente, digamos que tenemos a nivel de Latinoamérica ese rol de empezar a mediar con otras culturas desde las mismas lenguas. En ese sentido, digamos que partimos de un problema de investigación que tiene tres aristas. Por un lado, hay una creciente necesidad de integrar la dimensión intercultural en el aula de lenguas. En el artículo, pues digamos que ya están los estudios, particularmente Meadows y Álvarez Valencia, pues han hablado de esta necesidad hace 10 años y más recientemente Ramírez Espinosa también pues, lo ha plasmado. De forma adicional, se ve una ausencia de estudios que aborden la dimensión intercultural, pero desde el estudio de la música. Ergo, digamos que hay escasas propuestas pedagógicas que integren la música desde una perspectiva intercultural y en este caso en particular en nivel de colegios en el área pues, del suroccidente colombiano. Si bien la música ya se ha utilizado, digamos, y como se describe claramente en el artículo, se ha hecho desde las dimensiones afectivas, desde la dimensión cognitiva o desde elementos estructurales como el vocabulario y la pronunciación. Sin embargo, el abordaje de la música desde una perspectiva intercultural es todavía una de las deudas que tenemos a nivel pues, de región con la enseñanza de lenguas. Bueno, de ahí, digamos que de esta serie
de problemáticas, digamos, de ausencias y necesidades, nos planteamos, pues primero como objetivo, digamos que integrar la dimensión intercultural en una aula de inglés como lengua extranjera desde la exploración de elementos culturales en el género musical Rhythm and Blues. A partir de esta pregunta, de este objetivo inicial, pues digamos que nos planteamos dos preguntas. Uno, ¿qué manifestaciones y relaciones culturales encontraron los estudiantes entre el Rhythm and Blues y la cultura? Y dos, ¿qué concepción y rol le asignan los estudiantes a la cultura en el aula de inglés como lengua extranjera? Bueno, rápidamente la discusión teórica en el artículo pues aborda de cuatro ejes principales que abordaré aquí, digamos que de forma muy corta. Entonces, el primero tiene que ver con la amalgama, digamos que el umbrella term sí, digamos que la perspectiva que engloba este estudio, que es el enfoque intercultural de enseñanza de lenguas. A partir de ahí, pues digamos que voy a definir, vamos a presentar, bueno, presento una definición, un concepto de cultura y luego vamos hacia el modelo específico con el que trabajamos, que fue el de competencia comunicativa intercultural de Byram. Posteriormente, pues vamos a abordar el rol de la música con la cultura particularmente y como un recurso semiótico cultural. Vale. Entonces, en primer lugar, tenemos que el enfoque intercultural de enseñanza de lenguas responde, digamos que obedece y surge como una arista nueva en la comprensión de la enseñanza de lenguas más allá de la comunicación, más allá de las funciones comunicativas, más allá de los elementos estructurales. Por tanto, este enfoque intercultural se centra en lo que es la comunicación, interacción y el sostenimiento respetuoso de relaciones entre personas de diferentes culturas en tiempo real, el abordaje de los malentendidos y los conflictos que surgen a raíz pues, de las diferencias a nivel cultural y, por supuesto, lo que tiene que ver con la interpretación de significados culturales, significados que van más allá de lo tangible, que aborcan lo verbal, lo no verbal, los recursos semióticos, la comunicación multimodal y particularmente, y ahora que lo estamos reconociendo con mayor fuerza, todo lo que tiene que ver con las cosmovisiones y la división de colonial, que si bien no se abordan en pues no, por cuestiones de espacio no pude abordar en este artículo, son elementos latentes con este enfoque. Y por supuesto, todo esto a partir pues, de estos modelos de conciencia intercultural, de habilidades interculturales, conllevan a estudiantes a construir y definir posiciones frente a fenómenos culturales. A partir de, digamos que uno de los elementos clave dentro de esta definición es, digamos, bueno, entender la cultura. Entonces, la cultura se entiende particularmente en este estudio como una entidad dinámica, multidimensional y sobre todo cronotópica. Cronotópica en el sentido de que depende su concepción, su manifestación, su transformación y su agenciamiento depende de los elementos geográficos, históricos, políticos y sociales. Particularmente, la cultura también se entiende como un fenómeno multidimensional que abarca tanto dimensiones tangibles como no tangibles. Morán, digamos que es uno de los elementos teóricos principales acá, habla de la cultura, habla de unas cinco dimensiones de la cultura: prácticas, perspectivas, productos, personas y comunidades. Entonces, pero adicionalmente hay otras perspectivas, otras visiones. Digamos que está Álvarez Valencia, que concibe la cultura de una visión multimodal y semiótica, en la cual la cultura es digamos que ese cóctel, esa paleta de recursos semióticos tangibles e intangibles que se originan a partir de la interacción social y que son dinámicos. Entonces, tomando estas perspectivas, digamos que las juntamos y tenemos una visión de cultura como ese tipo de entidad. Repito, multidimensional, dinámico, altamente cambiante y cronotópico. A partir de esta visión de cultura, digamos que en la cual vamos más allá de lo que tiene que ver con la información factual, perdón, y los productos, tenemos que una de las, por así decirlo, materializaciones de la cultura en el aula de clases es la necesidad de las habilidades interculturales. De ahí que hayamos elegido el modelo de Byram como uno de los principales aportes teóricos para traer esta dimensión, digamos que esta definición de cultura, esta conceptualización de cultura en la enseñanza de lenguas. Muy rápidamente, Byram, ¿qué es lo que propone? Él dice pues que hay
cuatro tipos de competencias para el desarrollo pues, de competencias comunicativas. Por eso son competencias comunicativas interculturales. Entonces tenemos pues la competencia lingüística, sociolingüística, discursiva e intercultural. Nos centramos en intercultural que tiene estas cinco aristas, de estos cinco componentes: actitudes, conocimiento, habilidad de interpretación y relación, descubrimiento e interacción y conciencia crítica cultural. Por cuestiones de tiempo no voy a abordar la definición, sino que vamos a verlas en acción algunas de ellas, perdón, en los resultados. Ahora bien, la música aquí no se toma simplemente como un factor ni cognitivo, ni meramente informativo o como un elemento de motivación. Se toma de una perspectiva en la cual la música se lee como una manifestación cultural, como un recurso semiótico y como un marcador identitario. ¿Por qué como un recurso semiótico? Porque la música en sí tiene, digamos que, hace uso de varios modos de comunicación. Tenemos el modo lingüístico con los lyrics, las letras y las voces, tenemos la cuestión de los sonidos, tenemos la cuestión de los ritmos, de los tonos y otra serie de elementos que hacen de la música como tal, además de un producto y una manifestación cultural, un recurso semiótico cultural y en este caso que pues viene siendo ambas partes, tangible cuando lo tenemos en disco o en vinilo e intangible pues cuando está en línea y cuando pues claramente se materializa a través de la acción en vivo, ¿vale? Y bueno, rápidamente, la metodología. El diseño de este estudio fue investigación acción cualitativa, el contexto fue un colegio privado de Cali con 32 estudiantes de grado octavo, en el cual la implementación fue limitada, y aclaro algo aquí, en este estudio, quien lo implementó fue mi estudiante, la chica a la cual les hablé, Stephanie Palacios. Ella durante 8 semanas fue, digamos que tuvo acceso al colegio como parte de su práctica docente y fue en ese contexto en el cual ella pudo implementar esta propuesta pedagógica, propuesta pues que estuvo dirigida pues a mi cargo también. Los datos los recogimos a partir de grupos focales, una serie de cuestionarios, unos escritos de estudiantes y las observaciones de la estudiante. Y el análisis de datos lo hicimos a partir de análisis temático, en el cual tuvimos pues estos 6 pasos, como aparece explicado en el informe: reconocimiento de los datos, generación de códigos preliminares, identificación de temas generales, revisión de estos temas, definición de los temas dominantes y pues claramente la producción final del reporte. Pues lo hice siguiendo a Brown and Clark. Y bueno, la validación la hicimos a partir de revisión cíclica, comparación, digamos que elíptica, bueno, es decir, cíclica también, perdón, y triangulación entre los instrumentos de recolección de datos. Esta fue la propuesta pedagógica. Hubo 6 sesiones. La primera fue una sesión de observación, la número, digamos, que no aparecen acá, y la número 8 fue la utilizamos para la implementación de los cuestionarios finales. Realmente la estudiante tuvo 6 intervenciones per se, que están aquí presentadas. Cada sesión estuvo dividida en 4 momentos: un momento de warm-up, un momento de introducción enfocándonos en la canción como elemento cultural semiótico desencadenante de las reflexiones, un momento de práctica en el cual los estudiantes hacían unas tareas comunicativas y el momento de wrap-up en el cual cerrábamos con lo que aprendimos y en el que emergían en muchas ocasiones las reflexiones de las estudiantes y los estudiantes. En esta tabla pues vemos el tema de cada sesión, la canción que elegimos para cada sesión y escogimos, bueno, digamos que la estudiante, que fue la pieza clave aquí porque ella tiene formación musical, ella escogió mucho a Beyoncé precisamente por los temas que abordaba a nivel crítico intercultural, porque es música llamativa para jóvenes y jovencitas, y particularmente también por la esencia del rhythm and blues a nivel musical en la composición pues, de esta artista, ¿vale? Y ya, resultados, perfecto, 8 minutos. Resultados y discusión. Entonces, de nuevo, abordamos 2 preguntas en este artículo. Uno, ¿qué manifestaciones y relaciones culturales se encontraron los estudiantes entre el rhythm and blues y la cultura? ¿Y qué concepción y rol le asignan los estudiantes a la cultura en el aula de inglés como lengua extranjera? Tenemos entonces 2 grandes ejes que son la relación rhythm, blues y cultura, y la cultura en el aula, en la enseñanza de lenguas extranjeras. Digamos que es la división de los resultados. Primero voy a abordar la relación entre rhythm and blues y cultura, y me centraré, como aparece en el artículo, en la naturaleza, perdón,
la conceptualización de los estudiantes sobre la naturaleza del rhythm and blues y la música de otras culturas, ¿vale? Entonces, vamos con el primero. Aquí están, digamos que resultados de uno de los cuestionarios y del grupo focal. Entonces, básicamente aquí vemos que hay relaciones entre la cultura meta, bueno, la cultura 2 y el rhythm and blues. Los estudiantes respondieron lo siguiente: ¿qué piensas acerca del estilo de música elegido en esta investigación? Y tenemos tres respuestas. Su ritmo es muy importante en los Estados Unidos. Es un ritmo muy importante en culturas angloparlantes. Y en algunas canciones la cultura se puede identificar muchas veces y en otras no. Luego en el grupo focal, ¿qué te gustó acerca de este proyecto? Me gustó que en algunas canciones hablaban acerca de la sociedad y otras acerca de problemas en otros países, a veces acerca de tiempos antiguos en los cuales la gente se enamoraba. Entonces puedo decir que estas canciones eran muy importantes e interesantes también. Aquí vemos que las relaciones entre cultura y música se establecen en dos áreas. Primero, la importancia del rhythm and blues, aquí lo vemos claro, en la, y digamos que el reconocimiento, la identificación de comportamientos, problemas sociales y relaciones. ¿Esto a qué nos lleva? A que hay una identificación de elementos de la cultura externa, que es uno de los pasos iniciales, claramente es uno de los pilares de uno de los escritores, perdón, de Byram, en la cual para conocer otra cultura, bueno, en establecer otro contacto, debo centrarme en elementos claramente, bueno, debo tener información, así de sencillo. Entonces, aquí vemos que hay un inicio ya de identificación de la música como uno de los tantos elementos de la cultura anglófona. ¿Y esto qué nos lleva? A ver a que este grupo de estudiantes entendió una serie de elementos simbólicos, culturales y procesos sociales dentro de la música. Al momento que dicen, hablaban acerca de la sociedad, de problemas en otros países y luego decían acerca de tiempos en los que la gente se enamoraba, digamos que hay un reconocimiento inicial, ¿vale? Y pues digamos que también resuena con alguna de la propuesta de Lyrical Discovery, ¿no? Asimismo, en otra de las preguntas, ¿consideras que las canciones son una buena estrategia para conocer acerca de la cultura anglófona? Digamos que aquí vamos a ver, digamos que la segunda arista que tiene que ver con la música para descubrir otras culturas. Entonces, los estudiantes dijeron, sí, porque hablan acerca de estereotipos, sí, porque las canciones siempre tienen una lección y sí, porque podemos aprender acerca de otras culturas. Entonces, aquí vemos que este grupo de estudiantes, bueno, algunos estudiantes identificaron el rhythm and blues a partir de las manifestaciones culturales, y entre las cuales veían las que aparecen acá, estereotipos, lecciones morales e información. Centrándonos en los estereotipos, vemos que el reconocimiento de un estereotipo nos lleva a descentrarnos e identificar al otro y vernos en un espejo. Y asimismo, digamos que el inicio de este proceso de descentrarnos, de reconocer al otro, de reconocerme a mí mismo, nos lleva también a la discusión de los valores, al desarrollo y también a la identificación de potenciales posiciones etnocéntricas y malentendidos culturales. Y digamos que la identificación de estereotipos, la discusión sobre estereotipos nos remite a una de las habilidades de competencia comunicativa intercultural, que es la habilidad de interpretación y relación. Ahora bien, y como aparece en el artículo, si bien los estudiantes no profundizaron, porque digamos que hay decenas de tipos de estereotipos, hay decenas de manifestaciones, hay muchos elementos a tener en cuenta, el simple reconocimiento, que es digamos que un elemento que retomaré más adelante, ya por sí muestra cierto desarrollo de habilidades interculturales. Bueno, de nuevo, la música de las otras culturas. ¿Qué te gustó sobre este proyecto? Lo que más me gustó fue la forma en la que cada canción nos enseñaba una lección. Tú, hablando de la estudiante que hizo la intervención, buscaste una forma diferente para enseñar inglés. No era solo escribir en el tablero y leer en los cuadernos, y era más dinámica. Y luego, en el grupo focal, otra pregunta. ¿Qué representa la música para ti? Una forma de expresar la cultura, la música representa la libertad que merecemos y la música puede cambiar malas situaciones y es el ritmo de la vida. Esta una forma para expresarnos y conocer a otras personas. Aquí vemos entonces dos dimensiones. Una, la dimensión afectiva que se particulariza, digamos, se materializa en el reconocimiento de reflexiones, lecciones de la vida, la aceptación, la apertura y la empatía. Cuando hablamos acerca de que nos enseñó una lección, cuando hablamos acerca de todo, digamos que la carga emocional, la carga semántica que tienen para estos estudiantes, vemos que hay una apertura inicial, hay un deseo de conocer al otro y también de conocerme, pues a mí como sujeto cultural. Asimismo, lo que muestran las otras respuestas del grupo focal es que
el árabe y otras culturas se relacionan en tanto que son expresiones culturales, allí está, una forma de expresar la cultura, e implica también una representación de valores y emociones y establece un puente cultural. Entonces, la música como recurso semiótico cultural nos permite conocer al otro, reflexionar sobre nuestra realidad y también nos permite ver más allá de nuestras fronteras ideológicas, culturales, sociales e históricas también. Pasando al siguiente punto, la cultura en la enseñanza de lenguas. Digamos que si bien era importante que los estudiantes reconocieran los elementos culturales de la enseñanza de lenguas, también era importante, y a partir de una de las cuestiones que voy a mencionar más adelante, teniendo en cuenta la ausencia de la dimensión intercultural, pues que reflexionaran sobre el concepto de cultura. Entonces, aquí hay unos conceptos de cultura en los que pues, mis estudiantes, bueno, las estudiantes, perdón, decían que la cultura es lo que representa a la gente y cada persona puede construir su identidad a través de diferentes culturas porque puedo aprender un poco de todas ellas. La cultura es lo que caracteriza a un grupo específico, su música, costumbres y dialectos, y la cultura pues es lo que representa un lugar como el gozo, las comidas y el folclore. Los estudiantes también compusieron una canción al final y una de las canciones iniciaba con este estribillo, canción que es Colombia, país de amor y felicidad, reconocían deportes como skate, como patinaje y fútbol y platos como el chontaduro y el sancocho. Básicamente, y para resumir porque me quedan unos segundos, aquí vemos que los estudiantes reflexionaron sobre la naturaleza multidimensional de la cultura. Vemos la manifestación de identidades sociales, múltiples dimensiones y múltiples culturas. Entonces vemos que en las múltiples dimensiones hay perspectivas, prácticas y productos que enmascaran, digamos que they embody, materializan comportamientos y significados y hacen que a su vez tengan, digamos que una influencia sobre reacciones, prácticas y perspectivas. Adicionalmente, permite que haya interacción entre diferentes culturas, lo cual potencialmente conlleva a la cooperación, entendimiento y apertura, lo que implica que las identidades sociales reflejan la naturaleza cambiante de la cultura a través de dónde? De las manifestaciones cotidianas, que es lo que vemos que aparece aquí. Ya por último, la mayoría de los estudiantes reconocieron que era importante la dimensión intercultural, aquí lo vemos, 85 versus 15% que consideraban que, bueno, que la inclusión de la dimensión intercultural era relevante para ellos y el hecho de que un estudiante diga que, bueno, vale la pena aprender de cultura implica un proceso de reflexión y un proceso también de metacognición hasta cierto nivel, en el sentido de que voy a ver qué me sirve para aprender. Y cierro ya con esto, con este último punto. Y bueno, la cultura de aprendizaje de lenguas. De nuevo, encontraste importante aprender acerca de otras culturas en las clases de inglés. ¿Por qué? Si conocemos otras culturas, podemos aprender a interactuar con diferentes personas. Y luego otra chica dice, sí, conocer acerca de otras culturas en la clase de inglés es importante. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a aprender acerca de nuestra cultura, nuestra tradición familiar y nuestros padres nunca tratan de enseñarnos acerca de los Estados Unidos, España u otros. Entonces creo que si no aprendemos en casa, podemos hacerlo en otro lugar. ¿Qué nos dice esto? Que si bien los estudiantes eran conscientes de la importancia de aprender sobre su propia cultura, también digamos que despertó esta experiencia comunicativa, digamos que esa necesidad, esa piquiña, sí, por así decirlo, de relacionarme con nosotros a partir de actitudes positivas en el aula de lenguas y desarrollar actitudes interculturales. Limitaciones, claramente ustedes lo vieron, poco tiempo de interacción, las reflexiones se limitaron solamente al nivel de actitudes, algunos elementos, digamos, de conocimiento, hubo omisión de la dimensión intercultural en el currículo antes de esta implementación, que fue una de las razones por las cuales decidimos abordarlo, y por último, pues el limitado rol del personal responsable, o sea, el estudiante. Cierro con las conclusiones. Vimos que vimos a la música, perdón, como un catalizador de habilidades interculturales. Vimos que particularmente el rhythm and blues es una expresión de la cultura anglófona y fue lo que nuestros estudiantes aprendieron. Y asimismo, como este tipo de música es un elemento promotor de habilidades interculturales. O, por supuesto, este grupo de estudiantes entendió la naturaleza como una entidad compleja y multidimensional, lo cual pues también tuvo un impacto en el reconocimiento que hicieron estos estudiantes sobre la importancia de la dimensión intercultural en el aula de lenguas extranjeras. Muchísimas gracias y agradezco por los 2 minutos 40 de más que pasé. Gracias. Gracias, profesor Alejandro. Bueno, ahora tendremos la intervención de los homólogos. Iniciaremos con la profesora Nayibe Rosado Mendinueta del Departamento de Español de la Universidad del Norte.
La profesora Nayib es licenciada en lenguas modernas, inglés y francés, especialista en la enseñanza de inglés, maestra en educación de la Universidad del Norte y doctora en educación por la Universidad del Atlántico. Su investigación se concentra en la intersección entre el aprendizaje de los estudiantes y el de los profesores y en la manera en que el lenguaje influye en la construcción de la realidad dentro del aula y en otros contextos institucionales. Su trabajo se centra en comprender los procesos lingüísticos y discursivos que median las prácticas pedagógicas y formativas, así como en promover una reflexión crítica sobre el papel del lenguaje en la educación. Sus cursos están orientados al desarrollo de la conciencia lingüística, la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas y al análisis del lenguaje en contextos educativos. Actualmente la profesora Nayib es titular y directora del Departamento de Español de la Universidad del Norte. Bienvenida, profesora Nayib, tiene usted la palabra. Muchas gracias por esta oportunidad. Son 10 minutos y yo normalmente soy muy buena hablando, pero lo que hice fue escribirlo para suscribirme al tiempo. Eh, Al leer este artículo, lo primero y escuchar la explicación de Alejandro, lo que primero que me da es mucho gozo. Me parece que este es un tema muy importante. Eh, el artículo entonces aborda esta interrelación entre la música, la enseñanza de lenguas y el enfoque intercultural a partir de una propuesta didáctica que se centra en lo que él acaba de explicar, el uso de Rhythm and Blues. Me parece que este texto se inscribe en debates contemporáneos de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en Colombia y en las que estamos viviendo estas tensiones sociales y culturales y donde existen estas pedagogías que necesitamos que vayan más allá del dominio lingüístico para incluir la formación intercultural tal y como pues se ha representado en esta experiencia. Considero que es una investigación que se ha hecho muy pertinente eh, y radica esa pertinencia en esa capacidad que tiene Alejandro y su practicante en conectar el aula de inglés con estos fenómenos culturales globales y al mismo tiempo con esas reflexiones críticas sobre lo que pasa en la sociedad colombiana o lo que nuestros ciudadanos necesitan estar reflexionando como vivimos cada uno de nosotros, ciudadanos de este país, en un país como el nuestro, que está marcado por la diversidad étnica y lingüística, entonces, y hay tantas desigualdades, esta mirada resulta bien necesaria y da un gran valor académico y pedagógico a esta propuesta. Hay unos aportes teóricos que se describen en el artículo y que yo quisiera rescatar un poco. El hecho de estar centrado en la competencia comunicativa, intercultural desde la propuesta de un clásico como Byron, ¿verdad? Que plantea que la enseñanza de lenguas debe propiciar no solo la comunicación efectiva, sino también estas actitudes de apertura, de empatía, de pensamiento crítico frente a la diversidad cultural. En este marco se resalta que la interculturalidad no se limita a conocer al otro, ¿verdad? Sino a establecer un diálogo horizontal que cuestione esas desigualdades, los estereotipos, las relaciones de poder. Esta obra que presenta el resultado de esta investigación dialoga con perspectivas de multimodalidad y semiótica eh, y autores como los que están presentes aquí, Álvarez Valencia y otros, que conciben la lengua como un recurso fluido y en constante interacción con otros sistemas de signos, la música, las imágenes, los gestos. En esta línea siento que los autores reivindican la música como un producto cultural y un recurso semiótico, lo que me parece muy importante, y más que una actividad pedagógica instrumental, un accesorio didáctico que uno utiliza en la clase de lengua. La entienden como un vehículo de significados sociales, políticos y emocionales, y creo que eso tiene un gran poder. En Colombia y Latinoamérica hay muchos autores que han aportado esta visión. Tenemos a Álvarez Valencia, Ximena Bonilla, a Nancy Ramírez, Marta Cabrera Tobar, Luis Gómez, Fernando Arizmendi. Hay unos aportes de verdad muy importantes. En clave latinoamericana entendemos también autores como Jiménez, como Antón, que trabajan mucho la idea de pensar la interculturalidad como condición para la construcción de ciudadanías multiculturales en la región.
Desde esta perspectiva, la inclusión de géneros musicales de resistencia como el rhythm and blues en Estados Unidos, pero también la champeta y el hip hop, ¿verdad? Eh, la champeta en Colombia, fortalece la mirada crítica sobre cómo los pueblos y los ciudadanos nos hemos expresado nuestras identidades en contextos sobre todo de marginalización. Entonces, desde la parte teórica, la propuesta que he reseñado se ubica en un cruce que encuentro muy fértil entre los enfoques internacionales, pero también cruza muy bien con los aportes latinoamericanos y colombianos, que han tomado posición desde la pedagogía crítica, la sociolingüística, los estudios culturales, y que insisten en que la enseñanza de lenguas debe ser también un ejercicio de reconocimiento, de memoria y de transformación social. La metodología, pues ya nos las acaba de explicar Alejandro, pues me parece súper pertinente para el trabajo que se está haciendo. Eh, a mí me gustaría resaltar el hecho de haber trabajado con esta docente en formación que implementa la propuesta durante 8 semanas. Aunque la implementación es corta, pues eh, también muestra que hay un potencial de la investigación-acción para esta formación inicial docente que es tan clave en nuestro país. Y como ya hemos experimentado, fomenta mucho la reflexión y la transformación de las prácticas educativas. Así que yo espero que esta persona, esta autora, investigadora, haya podido incorporar estas reflexiones también en su práctica. Destaco entre los hallazgos, pues algunos que ya ha mencionado Alejandro, pues reconocimiento del Reading and Blues como manifestación cultural, la música como esa mediadora intercultural, ¿verdad? El hecho que los participantes hayan concebido como una vía para explorar estereotipos, valores y perspectivas distintas a sus perspectivas propias. Me parece súper valioso. Y un poquito de lo que se ve de la reconceptualización de la cultura, que ya empiezan a entender la cultura como un fenómeno multidimensional a partir de prácticas, productos y perspectivas y dinámico. Eh, entonces, bueno, a nivel crítico, siento que el trabajo de Alejandro y de Castillo constituyen una contribución tiene mucho valor en el campo de la didáctica de las lenguas y de las humanidades. Pero es por su capacidad de situar la música, especialmente este tipo de música, como un recurso pedagógico con potencial transformador. Hay otras aproximaciones más tradicionales que reducen el uso de canciones a un apoyo lúdico o memorístico que ya he mencionado previamente, y en esta experiencia que se reporta en el artículo se reivindica la música como un espacio de análisis crítico, de discurso, de memoria y de prácticas. Entonces me parece súper importante. En este contexto nuestro colombiano, este aporte dialoga muy bien con otras experiencias que han buscado integrar la interculturalidad en la enseñanza de lenguas, pero que se han enfrentado a limitaciones de orden curricular e institucional que también Alejandro ha explicado hoy, ¿verdad? Entonces, si no llega al currículo, si no se incorporan estas prácticas de utilizar este tipo de utilizar la música para lograr estas transformaciones, al final pues puede terminar como una experiencia muy superficial o de muy por corto tiempo en el currículo. Perdón. Ah, desde una perspectiva latinoamericana un poquito más amplia, el texto yo siento que coincide con planteamientos de autores como Jiménez, como Bula, sobre la necesidad de pensar la interculturalidad en clave de ciudadanía y justicia social. Al tomar el Reading and Blues, que es el género que se escoge como objeto de estudio y para la implementación, se abren posibilidades de diálogo con otras músicas de resistencia en el país, que yo invitaría a Alejandro que continuara, porque la champeta, la cumbia, el rap latino, una música muy propia. Y esto sugiere, por otro lado, que la propuesta podría ser replicada y adaptada en contextos educativos diversos,
reconociendo estos repertorios locales. Las limitaciones ya Alejandro las ha subrayado, pues el tiempo de duración de la experiencia. Y eso mismo creo yo que haga que los resultados solo lo que muestran son actitudes iniciales de apertura que en el desarrollo profundo de competencias culturales, pues no es lo que queremos. Queremos realmente sostener procesos de formación intercultural, porque si no se integran de manera curricular y sistemática, pues se pierde mucho el esfuerzo. Por otro lado, hay temas como estereotipos, roles de género, el análisis todavía está a un nivel incipiente y descriptivo. Entonces, sí, es posible avanzar hacia estrategias de problematización más críticas, más robustas, como sugieren autores como McLaren, como Porto, en torno a pedagogías críticas y pedagogías de la incomodidad. Ahí veo conexiones con las humanidades, muchas contribuciones que no voy a entrar a mirar en detalle ahora, pero que está en el documento. También eh, creo que hay una contribución a las humanidades que radica de manera muy rápida en que reafirma el papel de la enseñanza de lenguas como un espacio de reflexión crítica, de resistencia cultural y de construcción de sujetos democráticos. Y esto conecta muy bien con los objetivos que tenemos en Latinoamérica de participar en los grandes debates sociales y culturales. Eh, Tengo preguntas para Alejandro que quisiera, pues a seleccionar, tengo varias, pero voy a seleccionar dos para no tomar mucho tiempo. En tu propuesta, Alejandro, y de tu colega. El Reading and Blues se convierte en un vehículo para explorar la otredad anglófona, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo es que viven los otros, qué piensan los otros. Yo quisiera saber cómo piensas tú que podrías integrar la música propia de comunidades afrocolombianas o palenqueras o indígenas para generar un diálogo intercultural bidireccional y no solo un acercamiento hacia afuera, sino hacia adentro. Por otro lado, hay otra pregunta, y con esa voy a cerrar. Eh, los resultados muestran que los estudiantes reconocieron estereotipos, ¿verdad? Pero no hay un análisis profundo de sus implicaciones. Yo pregunto, ¿qué estrategias didácticas podrías, mm, o investigativas, podrías tú o consideras necesarias para que estos estudiantes, después de esta experiencia inicial, pasen de identificar estereotipos a problematizarlos críticamente y comprender la relación que existe entre esos estereotipos, el racismo, el excesismo y la discriminación? Y para terminar, realmente me gustó mucho el trabajo que haces. Sé que esta es tu línea. eh, Te invito a que lo sigas porque realmente a partir de este trabajo que se hace en interculturalidad, desde el aula de lenguas extranjeras, pero también desde la lengua materna, se logran transformaciones que pudieran ayudarnos a transitar en estos tiempos en los que vivimos. Así que muchas gracias por el tiempo, por escucharme y espero que las preguntas ayuden a generar una muy buena discusión. Gracias. Gracias, profesora Nayibe. Tendremos ahora la intervención del homólogo, el profesor Carlos Rico Troncoso, del Departamento de Estudios del Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Él es licenciado en Lenguas Modernas por la Universidad del Tolima, magíster en Educación y Desarrollo Social por el CINDE y la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en Comunicación Intercultural y ELTI por la Universidad de Leeds Beckett. De igual manera hizo una estancia postdoctoral en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Es profesor titular de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana y actual director de programas académicos de la Vicerrectoría Académica. Es investigador reconocido por MinCiencias e integra el grupo de investigación Lenguajes, Discurso y Complejidad. Bienvenido, profesor Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Especialmente Alejandro, muchísimas gracias
por la invitación y de verdad haber hecho este trabajo que suscita bastante discusión. Yo creo que en el ámbito, sí, del ELT. Voy a seguir la línea de la profesora Nayibe, leeré como mis impresiones alrededor del texto y llamaré la atención en algunos puntos que desde mi perspectiva merecen mucho más profundización, pues porque de todas maneras hay un vacío que nosotros debemos como docentes, investigadores en el campo del ELT ir llenando, ir cerrando también algunas brechas que nos permitan cada vez más poder aterrizar de mejor manera este gran compromiso que tenemos en la enseñanza del inglés. E igualmente plantearé algunas preguntas para la discusión. Bueno, el artículo Exploring Music to Learn Languages from an Intercultural Perspective del profesor Fernández y de la estudiante Castillo propone una alternativa pedagógica que busca articular la enseñanza del el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural, Rhythm and Blues, como recurso didáctico potente. En el contexto colombiano, donde la educación de lenguas extranjeras ha tendido a privilegiar la dimensión lingüístico-comunicativa sobre la cultural, este enfoque resulta especialmente pertinente. La propuesta responde a una necesidad creciente de repensar la enseñanza del inglés no como mera transmisión de estructuras gramaticales, sino como un espacio de reflexión crítica sobre la cultura, la identidad y las relaciones de poder. La relevancia del trabajo radica en su intento de integrar perspectivas de la educación intercultural, representadas por autores como Michael Byron y algunos planteamientos de Claire Cramsch, con prácticas pedagógicas contextualizadas en la escuela. No obstante, al situar la reflexión eh, en la música Rhythm and Blues, el estudio también se abre a interpretaciones más amplias desde la sociología de la cultura, planteamiento que ya hemos podido recibir de Bourdieu en 1984 y las teorías de poder de Foucault desde 1977. Desde este marco, la propuesta puede leerse como una experiencia de aula que, más allá de su valor instrumental, pone en evidencia las tensiones entre la educación como práctica emancipadora y la educación como espacio de reproducción simbólica. El estudio desarrollado por el profesor Fernández se desarrolló mediante una investigación-acción con 32 estudiantes de octavo grado en un colegio privado de Cali. Los autores utilizaron canciones de artistas como Beyoncé, Ray Charles y Sam Cooke para promover la reflexión sobre temas como la identidad, la justicia social y la diversidad. A través de cuestionarios, observaciones y producciones escritas, se buscó analizar cómo los estudiantes construyen sentido cultural a partir de la música. Los resultados mostraron avances en la empatía y la curiosidad cultural, así como una apreciación positiva del aprendizaje de la cultura mediado por la música. Sin embargo, los propios investigadores reconocen que los procesos de análisis críticos fueron limitados por el corto tiempo de implementación y el nivel inicial de competencia intercultural del grupo. Ciertamente se requiere de mucho más intervención pedagógica para lograr la concienciación cultural en un grupo humano específico. Sin embargo, los resultados son realmente significativos para poder validar la hipótesis de trabajo con la que se compromete el investigador. Quiero resaltar cómo esta investigación de alguna manera insinúa, desde la perspectiva Foucaultiana, los procesos de reproducción de ciertos mecanismos de poder que operan en la pedagogía de la enseñanza de las lenguas. Foucault advierte que todo discurso educativo construye regímenes de verdad, qué saberes son legítimos y qué sujetos pueden. En el texto reseñado, la figura del docente sigue siendo la mediadora central de la experiencia intercultural, mientras los estudiantes ocupan el lugar de receptores. Así, aunque se pretende fomentar la autonomía y la reflexión, el control del discurso permanece en manos del maestro. La propuesta habría ganado, desde mi perspectiva, fuerza si hubiese problematizado este desequilibrio y reconocido que el poder circula de manera capilar en las relaciones escolares, influyendo tanto en la forma de aprender como en la de interpretar la cultura. Asimismo, desde la sociología de Pierre Bourdieu,
El aula es un espacio donde se confrontan diferentes formas de capital cultural. Los estudiantes del colegio privado participante comparten un hábitus que los predispone a ciertas formas de gusto y de consumo simbólico. En este sentido, su acercamiento al rhythm and blues puede interpretarse más como una experiencia estética que como una oportunidad de crítica social. La música despojada de su contexto político y social corre el riesgo de convertirse en objeto de consumo cultural más, validado por su exotismo. En ese sentido, Bourdieu plantea que las prácticas pedagógicas tienden a legitimar una cultura dominante bajo el disfraz de neutralidad educativa. Así, la inclusión de géneros globales como el rhythm and blues puede reforzar la idea de prestigio cultural asociado al inglés y a las culturas anglófonas, en lugar de promover una comprensión equitativa entre culturas. Este planteamiento que sostiene ya la profesora Nayibe allí por el reconocimiento también, sí, más desde la intracultura. Ya Michael Byron en el 97, y como lo plantea el profesor, sostenía que la competencia comunicativa intercultural era esa capacidad de interactuar con personas de otras culturas de manera crítica y reflexiva sin renunciar a la identidad propia. En el estudio reseñado, los estudiantes mostraron apertura y curiosidad, pero los aprendizajes permanecieron en un nivel actitudinal. La investigación logró un avance en lo que Byron denomina el savoir-être, que es saber ser, pero no alcanzó a ese savoir-s'engager, que es como esa toma y esa conciencia también crítica intercultural, es decir, la capacidad de intervenir críticamente frente a desigualdades culturales. Esto deja una puerta abierta para continuar con los procesos investigativos en esta dimensión. Es muy importante mencionar que la interculturalidad no puede reducirse a un simple intercambio de información cultural, sino que debe comprenderse como una práctica que desenmascara las ideologías que configuran el curso sobre el otro. Ya Holiday lo sostenía en sus artículos en el 2011. Desde esta óptica, el uso del rhythm and blues podría haber permitido discutir las representaciones del cuerpo negro, la historia de la segregación o las dinámicas de resistencia cultural en Estados Unidos. Sin embargo, el tratamiento fue principalmente descriptivo. Este vacío revela un problema frecuente en los proyectos educativos interculturales. Se privilegia la diversidad como valor estético, pero se evita cuestionar las relaciones de poder que las atraviesan. En este marco de discusión, bueno, en algún momento en un artículo que escribí en el 2012, en este estudio sobre materiales para el desarrollo de la competencia intercultural, sostengo que los recursos didácticos son mediadores ideológicos que pueden tanto reproducir como desafiar el poder simbólico. Su propuesta, o bueno, en este caso la mía, invita a los docentes latinoamericanos a ir más allá de la sensibilización, orientando su práctica hacia la transformación de las relaciones de poder dentro del aula. Desde esta perspectiva, la experiencia del profesor Fernández constituye un esfuerzo loable, pero carece de un componente emancipador que caracteriza una pedagogía crítica. El reto es que la interculturalidad no se quede en el discurso, sino que se materialice en prácticas que reconozcan la diversidad epistémica y promuevan la justicia simbólica. Evidentemente, esto es un campo que abre, sí, la necesidad de seguir continuando y profundizando en investigaciones mucho más desde perspectivas situadas y críticas. Ahora bien, en cuanto a la metodología, el estudio opta por la investigación-acción, lo que implica un compromiso con la reflexión constante y la transformación del contexto educativo. Sin embargo, su alcance temporal, solo 8 semanas, limita la posibilidad de evaluar cambios sostenidos en las actitudes o componentes interculturales de los aprendientes. Además, la doble función de los autores como investigadores y docentes puede introducir de alguna manera sesgos interpretativos, pues el análisis de los resultados se apoya principalmente en percepciones. La elección del enfoque investigación-acción no es menor. Dentro de los estudios críticos interculturales, este tipo de metodología ha sido reconocida por su potencial transformador. A diferencia de los diseños experimentales o descriptivos, la investigación-acción permite que los sujetos educativos participen activamente en la producción de conocimiento y en la transformación de su realidad.
De acuerdo con el mismo Byron, el aprendizaje intercultural requiere de una práctica reflexiva y situada donde los participantes puedan reconocer cómo sus propias creencias culturales inciden en los procesos de comunicación y en la construcción del otro. Desde esta perspectiva, la investigación-acción no solo genera datos, sino que se convierte en un espacio ético de emancipación. La idea de lo que Holly en el 2011 denomina interculturalidad crítica. Este enfoque metodológico favorece la descentralización del poder académico, permitiendo que los docentes y estudiantes co-construyan significados y desafíen las ideologías implícitas en el aula. La investigación-acción, por lo tanto, encarna la posibilidad de romper la separación entre teoría y práctica, situando al docente como investigador de su propio contexto y agente de cambio cultural. El artículo también ofrece una contribución interesante al concebir la música como un recurso semiótico multimodal en consonancia con estudios recientes sobre comunicación y educación, Álvarez Valencia y Fernández, en el 2019. No obstante, el análisis se limita al contenido de las letras sin explorar la experiencia, por ejemplo, corporal, rítmica y emocional que la música genera. Desde la óptica de Foucault, el cuerpo es un espacio donde el poder se inscribe y para Bourdieu, las preferencias musicales son manifestaciones del gusto de clase. Por lo tanto, incluir la dimensión, por ejemplo, corporal y afectiva del aprendizaje habría enriquecido de alguna manera la comprensión de cómo la música actúa, no solo como texto cultural, sino como práctica social que involucra emoción, identidad y, por supuesto, resistencia. En el contexto colombiano, el artículo cobra especial importancia por su potencial para contribuir a la política educativa del bilingüismo, que con frecuencia ha sido criticada por privilegiar el inglés instrumental sobre la enseñanza de las lenguas con un enfoque intercultural. Experiencias como esta podrían integrarse en los currículos oficiales si se fortalecen sus bases teóricas y se amplía su alcance a diferentes contextos socioeducativos, incluyendo instituciones públicas. Sin embargo, el reto sigue siendo formar docentes capaces de cuestionar la hegemonía cultural implícita en la enseñanza del inglés. En palabras de Bourdieu, el campo educativo solo se transforma cuando los agentes adquieren conciencia crítica de las estructuras que las configuran. En síntesis, el artículo del profesor Fernández constituye un aporte valioso al debate sobre la enseñanza de lenguas en Colombia, pues invita a pensar la educación desde la cultura y no solo desde la lengua. Su propuesta muestra que la música puede ser una herramienta poderosa para abrir espacios de diálogo intercultural, siempre que se acompañe de una orientación crítica. A la luz de Foucault, Bourdieu, Byron, Holiday, entre otros, se puede afirmar que la investigación representa un paso significativo hacia la construcción de una pedagogía intercultural. Resalto esto de pedagogía intercultural, aunque todavía requiere profundizar en la dimensión política del aprendizaje. La interculturalidad, más que un objetivo didáctico, debe asumirse como una práctica ética y orientada a la formación de sujetos que en la diferencia y de transformar sus realidades a través del lenguaje y la cultura. Precisamente frente a esta posición de poder explotar al máximo todos estos recursos y no solo que nos quedemos desde lo comunicativo, sino otro tipo de experiencias, la estética, la corporal y demás, porque son expresiones también de nosotros como seres humanos y comunicamos a través también de de estos otros recursos, ya llamémoslos si queremos, multimodales. Yo tengo tres preguntas. La primera, porque veo que insistentemente y en la presentación también se menciona la música como recurso semiótico y cultural. Más quiero como preguntarte, profesor Alejandro, es si la música como recurso semiótico y cultural cree que se hubiera podido haber espera, esta la acabo de hacer, no es una. La música como recurso semiótico y cultural, ¿cómo se podría usar en el desarrollo del componente comunicativo intercultural? ¿Sí? Se menciona esto, pero muy concretamente, ¿cómo lo podríamos nosotros allí usar para el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural? Y otras dos preguntas, ¿por qué la música y el arte en general, en el sentido amplio de la palabra,
se puede constituir en una herramienta pedagógica clave para el desarrollo de la competencia intercultural crítica en el contexto de ILT. Y finalmente, si desde su planteamiento, profesor Fernández, considera que es posible ver al profesor de lenguas como un mediador intercultural en el contexto de ILT, y si es afirmativa esta, o sea, su respuesta, si podría explicarnos si es posible hablar de hoy de un nuevo paradigma en la enseñanza de las lenguas. ¿Creería usted que este paradigma sería el enfoque intercultural para la enseñanza de las lenguas, para ubicarnos y poder ofrecer también otras maneras de darle un vuelco a la enseñanza también de las lenguas extranjeras en el país? Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos. Profesor Alejandro, tiene usted la palabra, puede responder a las preguntas de los homólogos. Hola, colegas. Bueno, muchísimas gracias, profesora Rosado, profesor Rico Troncoso. Valoro muchísimo el tiempo que dedicaron, agradezco muchísimo sus aportes. De hecho, yo he citado mucho al profesor Rico Troncoso en mis últimas bueno, publicaciones y a la profe también. O sea, entonces, para mí es un honor saber que estoy dialogando con las autoridades a quienes yo mismo cito y quienes me han formado y quienes me formaron en la maestría y el pregrado. En primer lugar, es un honor y les agradezco a ustedes. A la profe Rosado, muchísimas gracias por sus aportes, por digamos que el estudio y la revisión exhaustiva del artículo y agradezco muchísimo sobre todo la perspectiva que usted ofrece acerca de la champeta, del hip hop y de estas otras manifestaciones culturales, sociales colombianas. Y para abordar las dos preguntas que usted hizo, bueno, sí, señora, bueno, algo que olvidé mencionar es que este estudio se hizo entre los años 2019 y 2020 y claramente no se quedó aquí. De hecho, la chica ya pues está terminando su maestría en otra universidad privada aquí de Cali. Seguimos en contacto, pues ya un poquito más distante. Y efectivamente, digamos que esto fue un punto de partida para otra serie de, pues digamos, por así decirlo, transformaciones que he vivido como docente de lenguas y como tutor de investigación a nivel de pregrado y posgrado. Entonces, cuando usted me hizo las preguntas de cómo puedo integrar otras formas de integrar la música propia en el diálogo intercultural y qué estrategias podemos utilizar para lanzar los estereotipos, pues, profe, digamos que son preguntas que ya habían estado allí, digamos, desde posterior y pues son cuestiones que precisamente surgen a partir del proceso de investigación-acción, que digamos que, como yo lo llamo aquí de forma muy jocosa, lamentablemente lo que he visto, bueno, pues ya me han corregido mucho, pero en cierto momento yo llegué a decir que no, que la investigación-acción es infame para los doctorados. Entonces, que generalmente el doctorado uno no veía esto. Ya, pues, colegas como la profe Guapacha, el profe Albert Valencia me han corregido en esto, pero precisamente, digamos que al ser como mi punto, mi área de interés, precisamente ya estas preguntas y algunas de las que es el profesor Rico Troncoso, la tercera particularmente, son preguntas que yo ya me había hecho anteriormente y pues qué bueno que estemos en sintonía. Entonces, la primera, profe, como la música, al igual que la cultura como tal, y al igual que las expresiones humanas, es un fenómeno multidimensional. Una de las alternativas que está utilizando recientemente y que pues aparecerán en uno de mis artículos pues para el próximo año que van a salir, unos dos que ya están aprobados, es precisamente el análisis, digamos que no sé si llamar multidimensional. Entonces, claramente, lyrics, pues toca analizarlas la parte de la letra, por supuesto, de un análisis crítico, pero como decían usted misma, profe Nayib y el profesor Rico Troncoso, el contexto. Digamos que en algunas de las prácticas recientes que he abordado en mis propias aulas, complementamos este análisis, sobre todo a nivel de posgrado, que me parece mucho más, muy rico en formación de docentes, y en las líricas, el contexto político, social e incluso emocional, tanto del contexto no solamente social de la canción o de la agrupación, pues yo soy metalero, escucho metal, entonces digamos que tengo cierta cercanía a este género, y también todo lo que está detrás de los artistas, las adicciones, los problemas, las cuestiones, digamos, legales que han enfrentado. Y adicionalmente, cuando la música en particular tiene un video musical, pues hacemos ese análisis crítico. No quiero arriesgarme a decir multimodal porque faltarían muchos elementos, pero sí tomamos en cuenta
ciertas de estas manifestaciones en el análisis de los videos. Particularmente hay un tema que es controversialísimo de la banda alemana Rammstein. El tema se llama Deutschland, salió pues en el año 2019. Y bueno, quienes digamos que aquí conozcan de la banda saben que es un video riquísimo, o sea, todo lo que saca esta banda tiene muchísimo, incluso volviendo aquí al panorama nacional, el análisis de videos de reggaetón y de trap, digamos que de una perspectiva crítica también son riquísimos en estas perspectivas. Entonces, complementamos la letra como tal, el contexto del autor, de la obra como tal, de la agrupación, el video, si lo tiene, hay canciones que pues no tienen video, y adicionalmente agregamos otras dos, que es lo que estoy trabajando pues recientemente, que es la percepción personal, que tiene que ver muchísimo con lo que el profesor Rico Troncoso también decía, y la profesora también, pues usted, la profe, usted, profe Rosado, y es la experiencia personal, qué me hace a mí sentir esta música. Entonces yo como metalero escucho un tema de Iron Maiden, el solo de guitarra, la voz de Bruce Dickinson, ambientada, no sé, en la batalla de Inglaterra, en Aces High, entonces a mí me genera emoción, me genera una serie de, pues sí, reacciones a nivel humano psicológico. Entonces, al mismo tiempo, bueno, ¿qué generarían estos otros tipos de melodías en mis estudiantes? Entonces, esa parte de las percepciones culturales, de la corporeidad, y yo, pues, yo no lo analizaba tanto de la corporeidad hasta que el profesor Rico Troncoso pues, lo mencionó, pero lo hacía más desde una perspectiva emocional y afectiva, lo que me genera la canción. Y asimismo, yo como metalero que creció en los 90s, en los años 2000, tengo cierto, digamos, una posición antagónica hacia otros ritmos que pues no son del rock. Ritmos como la salsa, la bachata, el reggaetón no entran en mi lista de favoritos. Sí, entonces yo cómo debo dividir mi identidad como profesor y cómo mis estudiantes también a su vez dividen su identidad con estos ritmos que uno de profe pues, les presenta. Y más adelante voy a abordar ese punto que lo presentaba eh, el profesor Rico Troncoso acerca del profesor que sí, claramente, pues cuando llegue el momento lo voy a tomar ahorita, lo que tiene que ver con el profesor como mediador y el estudiante como actor pasivo, que sí, en efecto, bueno, fue algo que ocurrió, es una de las grandes limitaciones del estudio. Pero entonces, sí, profesora Rosado, digamos que estas son las cinco. Ah, bueno, y la última, la creación musical o la transformación, que ese sí lo he podido abordar en las clases que hoy de posgrado, y es tomar letras, y eso fundamentalmente lo he hecho con letras de reggaetón, de trap. Hay una canción que se llama La Esclava, y esa la analizamos en un curso de posgrado. Bueno, es una canción, bueno, a mí particularmente no me gusta, pero me pareció que fue, bueno, es transigente en todo el sentido de la palabra, en la predilección del video, en la letra, incluso todo lo que tiene que ver con el artista, es uno de estos artistas reggaetoneros. Entonces, digamos que hacer esa transformación, identificar los problemas sociales en la canción y hacer el cambio, bueno, cómo desde siguiendo, pues siendo reggaetón y con ayuda de ella, cómo podemos transformarla a una especie de reggaetón emancipatorio, una cosa así, pues, que estábamos tratando de construir en clase en algún momento con estudiantes de maestría. Digamos que son como las cinco aristas en las cuales potencialmente se podría hacer. De las últimas dos no las he podido integrar pues en investigación como tal, pero pues dan vueltas y pues uno empieza primero haciendo sí, como cuando uno va al gimnasio, uno va variando los ejercicios, sube peso, sube movimiento, cambia, bueno, ciertas cositas. Y la segunda pregunta, profesora Rosado, que tiene que ver con estrategias para analizar los estereotipos. Bueno, esto digamos que sí va a aparecer en mi artículo que sale el próximo año en la revista Profile, ya está aceptado. Y claramente ahora lo que estoy haciendo es abordarlo desde la experiencia propia y la experiencia propia en dos, digamos que en dos direcciones. Una cuando yo soy víctima de estereotipos, pero la otra cuando yo soy victimario de los estereotipos. Entonces, cuando yo como no sé, como habitante del Valle del Cauca, de la capital del Valle, miro a personas del área rural de forma estereotipada, porque digamos que una de las aristas y uno de los problemas que yo he notado particularmente en la escuela de ciencias del lenguaje, sobre todo en estudiantes de licenciatura, es que han entendido la pedagogía crítica hacia afuera, entonces creen que el malo es el otro, el malo es el profesor, el malo es el papá, el malo es el presidente, y generalmente le adoptan un género a lo malo. Entonces, y es lo que yo he notado en mi experiencia particular con estudiantes de pregrado que dicen, no es que el malo es el hombre,
el hombre como construcción de género es el villano. Y digamos que, volviendo al punto, falta esa visión crítica de mirarse hacia adentro. Y es algo que, pues, que lo que he leído hasta el momento no he visto suficientemente stress, como que se haga suficiente énfasis en esto de la pedagogía crítica, de que es que la pedagogía crítica empieza hacia adentro. O sea, yo en el espejo y me miro al espejo y me asusto porque no me gusta lo que veo ahí, pero creo que deberíamos hacer más énfasis y precisamente este análisis de los estereotipos basado en cuando yo soy el victimario, creo, bueno, creo no, también, pues aparece en el artículo que va a salir en Profile, precisamente retrata esas experiencias, retrata como uno de los chicos, digamos, que venía desde el área del Cauca, perdón, desde el área de Nariño, él, digamos que no se sentía cómodo que lo llamaran pastuso. Y él dijo, a mí me llaman pastuso, pero yo no soy pastuso. Y a partir de ahí hubo una serie de diálogos en las que, pues, con este grupo, bueno, en grupos pequeñitos, se hizo el diálogo en el que, bueno, como personas indígenas también estereotipan a otras personas indígenas. Eso, digamos, que ocurre en una de mis clases, y pues bueno, parte de esto aparecerá en el artículo de Profile. Y está la otra en la que hablamos ya de las experiencias personales. Entonces, una de las chicas que también viene de la región de Nariño, pues manifestó, y ahí, pues bueno, el artículo va a aparecer, cómo fue víctima de discriminación, pero a nivel lingüístico, cuando la jefa del hotel, es un hotel aquí, el Hotel Intercontinental, en su momento ya trabajaba allá, entonces la jefa, la administradora le pidió que neutralizara su acento, que no sonaba elegante. Entonces la chica pues claramente se ofendió y el jefe inmediato pues trató de mediar, pero el chico no supo cómo hacerlo. Ella nos contó esa experiencia en clase, pues fue parte del grupo vocal. Está grabado, pues digamos que ella manifestó y también lo escribió y digamos que este análisis de los estereotipos a partir de la experiencia propia podría ser, bueno, lo discuto ahí, es una de las alternativas, una de las miles alternativas que podríamos abordar. Profe Rosado, esas son mis respuestas para usted. Pregunta, no sé si la profe, si paro aquí y recibo feedback de la profe o si respondo y luego recibo feedback. Pregunto. Continúa, por favor. Gracias. Sobre el profe, bueno, lo que me dijo el profesor Carlos Rico, sí, 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 señor, sí estoy de acuerdo en muchos de sus planteamientos y muchas, digamos que de las alternativas de mejora, sí, particularmente la cuestión de la docente, de Stephanie como mediadora cultural y su grupo de estudiantes como agentes pasivos, digamos que fue algo que pues bueno, no lo vi en su momento y ahorita revisándolo sí salta a la vista y quizá fue una de las causas por las cuales, a pesar del poquito tiempo que tuvimos, porque fueron solo 6 semanas de intervención, digamos que no, pues no hubo un eco más allá. No obstante, digamos que la cuestión de abordar, bueno, también faltó claramente la experiencia corpórea y bueno, hay otro artículo que salió el año pasado que también hice pues con otras chicas sobre la cultura afrodescendiente en la que digamos que esta experiencia corpórea sí aparece más, pues con más fuerza, porque los chicos estaban aplaudiendo, se estaban moviendo, pero en este artículo en particular digamos que sí, faltó ese elemento, faltó más la parte afectiva y claramente son aristas que debemos explorar y que bueno, como profes y quienes somos gomosos para la investigación acción, pues pues tenemos como misión trabajar en estas brechas. Sobre la parte del contexto, profe Caro Rico, yo, bueno, de pronto en el artículo no pudimos poner todo claramente, pues hay unos límites muy rigurosos de palabras, de número de palabras, pero en la sesión 2 pues la tengo acá, precisamente Stephanie abordó elementos de la historia y de la lucha del pueblo afrodescendiente en Estados Unidos. De hecho, la sesión número 2 se llamó Social Issues Mississippi, haciendo alusión a los conflictos, digamos que a las acciones de represión del gobierno estadounidense, que en nombre de la libertad, bueno, que llevó supuestamente la libertad de Europa, pero segregó y esclavizó y pues rechazó y cometió todo tipo de barbaridades contra sus propios civiles estadounidenses afrodescendientes. Ella abordó esto y abordó, digamos que estuvo presente, sin embargo, y ahí vemos que pues nos faltó, digamos que hacer más énfasis, a pesar de que se abordó la cuestión del contexto de racismo, las cuestiones que tenían que ver con la lucha del pueblo afrodescendiente, no tuvo con los resultados. Entonces, pues, bueno, debemos haber hecho otro tipo de intervención para darle énfasis. También sí reconozco, profe, que bueno, tenía razón, nos centramos demasiado en la cultura afrodescendiente y pues fue curioso porque lo que sí tuvo eco fueron las manifestaciones de la cultura propia, el sancocho, el cholo, pues sí, a nivel pues superficial, vale, pues entiendo, sí, pero digamos que estaba allí, pues claro,
lo que viven los estudiantes todos los días. Pero sí, digamos que reconozco estas áreas y bueno, es parte precisamente para eso estamos en academia. El profe Álvarez Valencia me enseñó muy claramente hace muchos años cuando me dirigió el trabajo de maestría, uno de mis maestros, pues uno viene a la academia a eso, a aprender, pues a que le digan qué cosas debe trabajar. Bueno, sobre las preguntas, profesor Rico Troncoso. La primera, la música como recurso semiótico cultural, ¿cómo usarse en el desarrollo de competencias interculturales? Bueno, creo que bueno, está lo que hace eco con la pregunta de la profe Nayibe, entonces digamos que a niveles muy prácticos, yo retomaría esas cinco del análisis multidimensional de la música, pero además de esto, yo creo que sí, bueno, en efecto sí se puede utilizar, pero creo que podemos empezar a trabajar en la parte de la creación y la experimentación musical dentro del aula. He tratado de hacerlo, no he podido, no he podido, pues no he encontrado todavía la forma ni alguien de música, porque es algo que yo quise hacer en mi proyecto de investigación en 2023. No pude, pero digamos que si bien, bueno, en primer lugar, sí, yo considero que sí se puede utilizar la música como recurso semiótico cultural en el aula de clase para el desarrollo no solo de competencias interculturales, creo que también para competencias cognitivas, metacognitivas, afectivas y críticas. De hecho, ahorita estoy dirigiendo, bueno, de los 4 trabajos de maestría que estoy dirigiendo, hay 2 en los cuales la música tiene un rol principal. Uno en el desarrollo de la autorregulación y claramente conciencia intercultural, y otro, pues ahí estamos trabajando con la estudiante, en el cual la música se utiliza para el desarrollo sí, de la sensibilidad cultural y se utiliza también para la mejoría de los procesos de comprensión oral. Pero más allá de estas cuestiones de habilidades comunicativas básicas, creo que la música como tal y su evolución presentan grandes desafíos y potencial, sobre todo para el reconocimiento de la cultura como un ente dinámico y ver esa evolución musical. Vuelvo a un ejemplo, pues yo escucho metal, entonces yo conozco el del metal. Entonces no es lo mismo escuchar un tema de Korn del álbum Korn del 94, no sé, Shots and Ladders, a escuchar uno de los álbumes recientes de 2018 en los que digamos que hay una evolución musical en el sonido. Entonces yo creo que analizar este tipo de transformaciones a nivel musical de los artistas y las influencias y a quienes influenciaron podría darnos un panorama. Pero insisto, todo desde, pues, por supuesto, una visión más crítica y una visión en la que ya sea el estudiante quien traiga su acervo musical. Este último lo hemos hecho en algunas ocasiones y bueno, ha tenido resultados variados, pero digamos que yo no lo he hecho en términos de investigación, sino más en términos de práctica pedagógica, como que bueno, cada cual traiga su canción. Entonces, pues sale la chica del K-pop, sale el chico de la salsa y bueno, hacemos un match. Y bueno, yo creo que podría ser un acercamiento. Pues claramente no tenemos todas las respuestas, pero estamos en búsqueda. Número 2, ¿por qué la música y el arte puede ayudar en el desarrollo de habilidades interculturales? Bueno, llovería sobre mojado al abordar todo lo que hemos pues, trabajado acerca de la música como recurso semiótico multimodal, pero yo creo que particularmente en la cuestión de la humanización de la educación, algo que digamos que yo le critico, bueno, critico no, que no me gustó de mi formación en pregrado y maestría era que se hacía mucho énfasis en lo que debe tener la clase, pero no hubo énfasis en la identidad del profe o de la profe. Entonces es como que usted tiene que dar clase, usted tiene que hablar de problemas sociales, usted tiene que desarrollar bueno, no sé, las habilidades comunicativas, porque pues en última somos profes de lenguas y tenemos que enseñarle a la gente a que se comunique en otra lengua, sí o sí, pero poco se ha explorado y es una de las cosas que me llaman la atención ahora y es como uno de los objetos del próximo estudio que quiero emprender el próximo año y es cómo humanizar las clases. Entonces, en mis clases, pues si yo soy metalero, pues meto la pildorita del metal. Soy fanático del cómic, entonces pongo la pildorita del cómic, pero claramente de una perspectiva crítica y obviamente pues siendo coherente con el sílabus y las necesidades de los estudiantes. Entonces es más como que la clase de Alejandro se sienta como la clase de Alejandro, no una clase que está predeterminada y que sea un copy-paste y pues que todo el mundo pueda hacer lo mismo. Creo que eso pues podría ofrecernos alternativas para
y precisamente integrar la música y el arte, porque precisamente, y bueno, claramente, no que todo se quede a una colección de lo que le gusta a la profe, al profe, sino que sea precisamente el profe lleva, que es parte de lo que quiero hacer el próximo semestre con mis estudiantes de maestría, lleva una muestra, no sé, Ace de nuevo, Ace es High de Iron Maiden, pero mis estudiantes van a hacer su análisis de otros temas, otras canciones. Y bueno, hablé de la música, pero pues eh, el repertorio es ilimitado. Podemos analizar una pintura del Bosco, podemos analizar un graffiti, podemos analizar, incluso podemos ser grafiteros en el salón de clase y empapelamos todo y cada cual hace su grafiti. Entonces, creo que puede ayudar en tanto y tres dimensiones. Uno, la dimensión afectiva. A todo mundo le gusta, bueno, generalmente hay personas a quienes les gusta las de sí mismas. Dos, la necesidad de establecer comunicación desde la mediación, porque cuando utilizo el arte y la música, ahí no podemos chocar y pues precisamente eso obliga, bueno, obliga no, digamos que genera la necesidad de que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes aborden los procesos de mediación y negociación y pues por supuesto porque la música y el arte son elementos clave dentro de las luchas sociales y dentro de los procesos de emancipación. Incluso desde cuestiones que, pues como la misma reforma protestante, que también se dio en términos de música y arte. Y ustedes analizan el arte protestante y el arte católico y hay una diferencia enorme. Entonces, eso como ejemplo chiquito. Y el último, ¿se puede ver al profe como mediador cultural o hay un nuevo paradigma educativo? Yo creo que más que mediador cultural, yo creo que sería instigador, instigadora. Yo creo que es más como la cuestión de, bueno, tengo que devolverme al mundo geek, soy geek y me gusta todo esto de Señor de los Anillos, los cómics y todo eso. Entonces hay una escena en Las Dos Torres, la obra de Peter Jackson, la obra cinemática, en la que está en el medio del asedio al abismo de Helm y sale un orco con una antorcha enorme que tiene que meterse en la alcantarilla, que es la única puerta de entrada, a volar la muralla y pues tomar el fuerte que están defendiendo pues los humanos. Entonces, yo creo que como profe somos ese orquito que sale con la antorcha y luego las trató y trató de tumbarlo. De hecho, lo traspasó con la flecha, pero el orco al último momento suelta la antorcha y pues la mina vuela por los aires. Entonces, yo creo que más que mediador cultural, yo creo que seríamos instigadoras, instigadores. Sí, yo creo que más como el rol de instigar, no tanto como mediar, porque no, pues, no sé, yo lo definiría así. Pero entonces creo que nuestra labor, más que decirle al otro lo que tiene que hacer, es más sembrar inquietudes, hacer preguntas difíciles. Creo que algo que también ha faltado, pues no sé, ahí me incluyo ahí, es ver la clase de lenguas y dejarlo como conozcámonos, llevémosla bonito y el mundo está malo y tratemos de hacer algo. Creo que también tenemos que empezar a plantearnos preguntas duras y eso pues también lo aprendí mucho de mis dos maestros. Siempre he dicho, después de mi papá, yo solo tengo dos maestros, el profesor Chávez, el profesor Álvarez Valencia, y creo que algo que me ayudó mucho es aprendí de ellos eso, hacer preguntas difíciles, preguntas que a veces no tienen respuesta. Entonces creo que un elemento clave en todo esto en la interculturalidad crítica es abordar el problema, pero no abordar el problema por el problema, sino abordar el problema con el fin de reexplorar nuestro lugar en el mundo. Entonces creo que sí debería haber un nuevo paradigma y creo que sería precisamente ese, el de ser personas instigadoras que, que incomoden al otro a nivel académico para salir de su zona de confort y hacerse preguntas difíciles. Esas serían mis respuestas, profe, si las malinterpreté. Bueno, profes, a la profe Nayibe Rosado y al profe Carlos Troncoso, Rico, perdón. Bueno, ustedes me dirán si abordé las preguntas, si me quedó un vacío, si no entendí algo. Gracias. Muchas gracias, profesor Alejandro. Bueno, ya hemos pasado mucho más de la hora que teníamos para el evento. Este, Sin embargo, si hubiera una pregunta por parte del auditorio, la verdad es que me parecería como bueno escuchar. Eh, si no, entonces les agradezco muchísimo, agradecemos por parte del Comité de Credenciales a las personas que asistieron a este evento. Agradecemos especialmente a la profesora Nayibe Rosado y al profesor Carlos Rico por su cuidadosa evaluación como homólogos y damos felicitaciones al profesor Alejandro Fernández por haber completado este requisito parcial
el cual hace parte de los criterios exigidos para su ascenso a la categoría de profesor titular. Muchas gracias y las esperamos en una próxima evento de ascenso por parte del comité.